Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá, su hermano Edgardo, en su acostumbrado programa, Hablemos de lo que importa. Y una vez más, estaremos escudriñando la palabra de Dios con el afán de indagar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando de Jesús. Y en esta ocasión estaremos abordando la vida de Jesús con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Muchos dicen que fue escrito por Esdras, que era contemporáneo con Nehemías, tomando escrito de la biografía de Nehemías, y otros dicen que fue escrito por el mismo Nehemías, ya que está escrito en primera persona. Pero independientemente de esto, primero tenemos que saber quién era Nehemías. Nehemías es uno de los llamados profetas menores del Antiguo Testamento que vivió en Babilonia. Para los que no saben, Babilonia es lo que hoy conocemos como Irak. Vivió en Babilonia en tiempo del rey Artajerjes. Este rey se cree que gobernó entre el 465 al 424 a.C., en el siglo V. Fue uno de los reyes en sucesión desde el primer rey del imperio Aquemínidas, el imperio persa, que lo lideró principalmente Ciro el Grande. Ciro el Grande está nombrado en la palabra de Dios, por cierto, en el capítulo 45 del libro de Isaías. Isaías vivió en el 700 a.C. y Ciro nace 100 años después. Y el suceso que se narra en el capítulo 45 y que habla con nombra a Ciro como el rey que va a liberar al pueblo de Israel de manos de los babilónicos. Tenemos que entender que la profecía decía que Israel iba a caer sometida por el imperio babilónico liderado por el rey Nabucodonosor, lo cual sucede en el 586 aproximadamente. Se invade a Israel y parte del botín de guerra de Nabucodonosor fue llevarse el oro, la plata, las cosas de valor y entre otras cosas también a las familias adineradas y la aristocracia judía. Es por eso que años después Nehemías está en Babilonia como parte de ese pueblo que es llevado en contra de su voluntad, sometido a Babilonia. Pero como ya les decía, la profecía también decía que al cumplirse 70 años del cautiverio de los israelitas en Babilonia serían liberados por Ciro el Grande, profecía que se cumple a cabalidad. También se nombra en Jeremías 25, que fue el profeta que lo vivió. Daniel también estuvo en ese tiempo. Este rey persa, Ciro, y todos los reyes que gobernaron el imperio persa tenían una política contraria a lo del imperio babilónico. Mientras que el imperio babilónico sometía y esclavizaba a los pueblos, el imperio persa más bien le daba ciertas libertades y privilegios hasta el punto que incluso dejaban que gobernaran con sus propias religiones, sus propios dioses, con sus propias costumbres y incluso hasta los mismos reyes los dejaba como sátrapas de ellos con tal de que pagaran los impuestos al imperio persa, que es uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad. Es así como entonces Nehemías nace en este contexto y ya se había reconstruido el templo de Salomón en tiempos de Ciro, pero todavía faltaba reconstruir las murallas. Las murallas estaban caídas. Nehemías se entera de esta situación y se entera también de que su pueblo, que está en Jerusalén, está en una situación deplorable.
en una situación crítica y las murallas eran parte de la defensa de toda la ciudad, estaban a la intemperie de los bandidos, del vandalaje, de, de cualquiera de lo que quería pasar, saqueaba, aparte del hambre y la situación deplorable en la que vivían sus hermanos judíos en Jerusalén. Y él trata de hacérselo ver al rey, y el rey le pregunta por qué está decaído su semblante, por qué está triste, y Nehemías le cuenta los sucesos de sus hermanos en Judá, y el rey no solamente le permite volver a su pueblo, a sus tierras, sino que también le da apoyo logístico, militar, le hace incluso una carta para que colaboren con él en el camino y para que le provean de madera y de todo lo que necesita para la reconstrucción de las murallas. Las murallas fueron reconstruidas no sin antes tener una acérrima oposición de parte de los vecinos de Jerusalén, que veían el resurgimiento de una ciudad y de un estado al cual se le temía, porque siempre había sido el centro de la capital espiritual de todo Israel, sobre todo los del norte de Samaria. Teníamos allá a un líder que se llamaba Sanbalat, Tobías, el siervo amonita, y un árabe que se llamaba Gesem. Le hicieron oposición férrea a Nehemías, pero Nehemías finalmente logró la reconstrucción de las murallas. Es apasionante leer el libro de Nehemías, y con él podemos entender que Dios siempre ha querido gobernar con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre lamentablemente ha caído de la gracia de Dios a causa de su desobediencia. No en vano dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisisteis? Y habla también en Hechos 7:51, dice, duros de servir, vosotros siempre desecharon a los profetas de Dios como vuestros padres, así también vosotros. Habla de que Jerusalén y el pueblo de Israel siempre ha sido desobediente, y por esta razón le han llegado todas las calamidades. Pero hay una promesa que se le hicieron a sus padres, a Abraham, y de ahí iban a ser el Mesías. Y nació, de hecho se habla en el capítulo 9 de Isaías, nace Jesús como descendiente de David, del cetro que iba a estar en la tribu de Judá, y la promesa mayor es que desde Israel, en verdad, se va a cumplir la promesa de Dios de que será luz para todas las naciones, en el sentido de que nace el Mesías, y que a pesar de todas las circunstancias y las calamidades que a ellos les ha pasado a causa de su obediencia, nosotros hemos aprendido toda la historia de lo que es la vida de Jesús a través de todos los acontecimientos de Israel y los que faltan. Tenemos un gobierno mesiánico, un reinado que todavía no ha llegado y que está prometido en llegar, a pesar de que el hombre no esté a la altura de lo que Dios pide para ellos, porque Dios siempre ha querido lo bueno para Israel, pero dentro de sus planes no se escapa nada. Incluso el mal comportamiento de Israel ha sido usado para Dios para mostrar su misericordia a todas las naciones, hasta que llegue el fin de todas las cosas y el reino de Jesucristo se imponga para siempre. Amén. Este es el recuento que quisiera hacer para con ustedes, compartir sobre Nehemías, para tener una pequeña visión de la importancia de este libro y combinarlo a leerlo, a estudiarlo, a indagarlo, a escudriñarlo, para conocer más de la vida de nuestro Redentor Jesús.